¿Qué sucede cuando un hombre poderoso arriesga todo su prestigio social para defender a una mujer que la sociedad ha condenado al olvido, solo para descubrir que ella guarda secretos que podrían cambiar ambas vidas para siempre? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Don el humo del cigarro se alzaba lentamente hacia las vigas de madera del salón mientras observaba a través de la ventana empañada. Villa de Santa Rosa hervía bajo el sol implacable de Chihuahua, y como cada tarde, los hombres comenzaban a llegar sedientos a El Corazón de Oro. Mi salón no era solo el más próspero del pueblo, era mi reino, mi refugio, el lugar donde Sebastián Mendoza Herrera había construido su fortuna desde la nada. Pero esa tarde algo perturbaba mi tranquilidad habitual. Los gritos provenían de la cocina trasera, donde los despojos de verduras se acumulaban junto al pozo. Reconocí inmediatamente las voces de doña Carmen Espinoza y sus amigas del círculo social más selecto de la villa. Sus palabras, cargadas de veneno, atravesaban las paredes como dagas. «Esa negra asquerosa no debería ni respirar el mismo aire que nosotras», gritaba doña Carmen. «Es una vergüenza que Mendoza la mantenga trabajando aquí». Me levanté de mi escritorio, sintiendo cómo la furia se apoderaba de mis músculos tensos. Esperanza Morales llevaba 6 meses trabajando en mi cocina, y en todo ese tiempo había demostrado ser la mejor cocinera que había tenido jamás. Sus guisos atraían clientes desde pueblos vecinos, y sin embargo, las señoras de la alta sociedad la trataban como si fuera invisible, o peor, como si fuera una peste. Caminé hacia la puerta trasera y las encontré rodeando a Esperanza junto al pozo. La mujer mantenía la cabeza baja, sus manos temblorosas aferrando un cubo de agua sucia. Sus ropas sencillas de algodón, aunque limpias, contrastaban brutalmente con los vestidos de seda y encajes de sus agresoras. «Señoras», dije con voz controlada pero firme, «¿puedo saber qué sucede en mi propiedad?» Doña Carmen se volvió hacia mí con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, pequeños y crueles. «Don Sebastián, solo le estábamos explicando a esta mujer que su presencia contamina la reputación de su establecimiento». Esperanza alzó la mirada por un instante, y algo en sus ojos oscuros me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo dolor lo que vi allí. Había una dignidad silenciosa, una fortaleza que las humillaciones no habían logrado quebrar. Era como si guardara secretos que ninguna de estas arpías podría imaginar. «La única reputación que me preocupa», respondí secamente, «es la de mis clientes quedándose sin la mejor comida de todo Chihuahua. Esperanza es mi empleada y mientras esté bajo mi techo será tratada con respeto». El rostro de doña Carmen se tornó rojo como un chile habanero. «Don Sebastián, usted no comprende. Esta mujer no es de aquí. Llegó como una vagabunda hace meses, sin familia, sin referencias. ¿Quién sabe qué clase de...?» Hizo una pausa dramática. «¿Pasado esconde?» «Su pasado no es asunto de ustedes», corté, dando un paso hacia adelante. «Y sugiero que regresen a sus casas antes de que olvide mis modales de caballero». Las mujeres intercambiaron miradas venenosas, pero ninguna se atrevió a desafiarme directamente. Don Patricio Villanueva, el alcalde, era cliente regular, y mi influencia en el pueblo era considerable. Finalmente se alejaron murmurando entre dientes como un enjambre de avispas furiosas. Cuando se fueron, me volví hacia Esperanza. Ella seguía inmóvil, como una estatua de bronce bruñido por el sufrimiento. «¿Estás bien?», pregunté suavemente. Asintió sin levantar la vista. «Gracias, patrón. No era necesario que...» «Sí, era necesario», la interrumpí. «Nadie merece ser tratado así». Por primera vez desde que la conocía, Esperanza alzó completamente la cabeza y me miró directo a los ojos. En ese instante, algo inexplicable sucedió.
Era como si una puerta secreta se hubiera entreabierto, revelando apenas un atisbo de un mundo que yo desconocía completamente. «Hay cosas sobre mí, patrón», murmuró con voz apenas audible, «que si las supiera, tal vez... ¿Tal vez qué?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Pero ya había bajado la mirada nuevamente, y el momento se desvaneció como humo en el viento. «Nada, patrón, solo... gracias». Se dirigió hacia la cocina con pasos silenciosos, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. Sin volverse, dijo algo que me heló la sangre. «Esta noche, cuando todo esté en silencio, hay algo que debo mostrarle. Algo que cambiará todo lo que cree saber sobre mí». Capítulo 2. La noche cayó sobre Villa de Santa Rosa como un manto negro bordado de estrellas. El salón había cerrado sus puertas hacía una hora, y el último cliente ebrio había sido escoltado a su casa por Tomás, mi ayudante. Ahora, solo el crepitar de las velas y el distante aullar de los coyotes rompían el silencio absoluto. Caminé inquieto por el salón principal, mi mente obsesionada con las palabras de esperanza. ¿Qué podría querer mostrarme que fuera tan importante? ¿Y por qué en secreto, cuando nadie pudiera vernos? El reloj de péndulo marcó las 11 cuando escuché sus pasos suaves en la escalera que bajaba de los cuartos del personal. Venía vestida con el mismo vestido sencillo de algodón, pero había algo diferente en su postura. Caminaba erguida, con una gracia que nunca antes había notado, como si hubiera dejado caer una máscara invisible. «Don Sebastián», murmuró, deteniéndose a unos metros de distancia, «¿está seguro de que quiere saber la verdad sobre mí?» «He estado pensando en eso toda la tarde», admití. «Y la respuesta es sí», asintió lentamente. Luego caminó hacia el piano que permanecía cubierto por una sábana en el rincón más alejado del salón. Era una pieza hermosa, un Steinway que había mandado traer desde Ciudad de México a un costo considerable, pero que nadie en el pueblo sabía tocar apropiadamente. Con movimientos casi ceremoniales, Esperanza retiró la sábana. La madera pulida del piano brilló bajo la luz dorada de las velas, como si estuviera viva. «Mi verdadero nombre», dijo mientras acariciaba las teclas sin presionarlas, «no es Esperanza Morales». Se sentó en el banco con una elegancia que me dejó sin aliento. Su espalda recta, sus manos posicionadas sobre el teclado con la precisión de alguien que había nacido para eso. «¿Quién eres entonces?», susurré. «Mi padre me llamó Esperanza Josefina Montemayor y Villareal», respondió, y su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz sumisa y quebrada de una cocinera humillada. Era la voz educada, refinada, de alguien que había conocido una vida muy diferente. «Los Montemayor de Veracruz», murmuré, reconociendo inmediatamente el apellido. «Una de las familias más ricas de todo México. Mi padre era don Eduardo Montemayor, dueño de haciendas azucareras y plantaciones de café. Mi madre, Josephine Villareal, era hija de diplomáticos franceses». Sus dedos comenzaron a moverse sobre las teclas, y las primeras notas de una melodía exquisita llenaron el silencio nocturno. La música que brotaba de sus manos era imposible. No era solo técnica perfecta. Era pura alma, derramándose en cada nota. Reconocí la pieza. Chopin, el nocturno en E-flat mayor, pero interpretado con una pasión y una melancolía que me erizó la piel. «¿Cómo?» comencé, pero ella continuó hablando mientras tocaba, como si las palabras y la música fueran una sola cosa. «Estudié en París durante 5 años. Piano, literatura, idiomas. Era la heredera de un imperio, prometida al hijo de los Mendizábal de Puebla». Sus ojos se cerraron mientras sus dedos danzaban sobre las teclas. «Pero cometí el error imperdonable de enamorarme de Antoine Dubois, un músico francés sin fortuna». La melodía cambió, volviéndose más intensa, más dolorosa. «Mi padre me desheredó cuando se enteró. Me quitó todo, nombre, fortuna, familia. Antoine murió en un duelo defendiendo mi honor, y yo me convertí en nadie.
Una mujer sin pasado, sin futuro, vagando por México con el único talento que nadie podía quitarme. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. La música era tan hermosa, tan devastadoramente perfecta, que dolía físicamente escucharla. Durante 3 años he sobrevivido cocinando, limpiando, siendo invisible, porque una mujer negra, sin familia, sin protección, no tiene derecho a ser nada más. Su voz se quebró ligeramente. Hasta que llegué aquí, y usted me defendió. La música se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza, murmuré, acercándome lentamente. Tu música es lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Ella abrió los ojos y me miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿No le doy asco ahora que sabe la verdad? Una mujer caída, una desheredada que... Me das todo lo contrario, la interrumpí, mi voz ronca de emoción. Me das la certeza de que en este mundo todavía existe la belleza verdadera. Entonces, algo cambió en sus ojos, como si una decisión monumental acabara de tomarse. Don Sebastián, susurró, si realmente quiere ayudarme, hay algo más que debe saber, algo que podría ponernos a ambos en grave peligro. Capítulo 3. El amanecer pintaba de rosa las montañas distantes, cuando Esperanza y yo seguíamos sentados en el salón, rodeados de un silencio cargado de revelaciones. Durante las últimas horas, había tocado para mí como si su vida dependiera de ello. Beethoven, Mozart, Bach y composiciones propias que me habían arrancado el alma del pecho. Pero su última confesión había cambiado todo. Los documentos están escondidos en el doble fondo de mi baúl, había susurrado mientras guardaba las partituras que llevaba consigo como tesoros sagrados. Cartas de mi padre antes de desheredarme, certificados de mis estudios en París y... algo más importante. ¿Qué podría ser más importante que recuperar tu identidad? Pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Un testamento, respondió, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Poco antes de morir, mi padre escribió un nuevo testamento. Mi hermana Catalina me lo envió en secreto antes de que yo desapareciera completamente. Mi corazón se detuvo. Tu hermana sabe dónde estás. No exactamente. Sabe que estoy viva, pero no dónde. El testamento... Mi padre se arrepintió antes de morir. Me devolvió todo. Las haciendas, las plantaciones, la fortuna. Pero hay una condición. Se levantó del banco del piano y caminó hacia la ventana, observando cómo Villa de Santa Rosa despertaba lentamente. Los primeros comerciantes comenzaban a abrir sus tiendas, ajenos al drama que se desarrollaba en el corazón del pueblo. Debo presentarme ante el juez de Veracruz antes del primer día de diciembre, acompañada de testigos que certifiquen mi identidad y mi respetabilidad. La palabra salió de sus labios como una espina. Si no lo hago, todo pasará irrevocablemente a los Mendizábal. Calculé rápidamente. Estábamos a mediados de octubre. Quedaban menos de 6 semanas. ¿Y cuál es el peligro del que hablabas?, pregunté, aunque comenzaba a comprenderlo. Los Mendizábal saben del testamento. Han estado buscándome durante meses, no para ayudarme, sino para asegurarse de que nunca llegue a Veracruz. O para... Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, para eliminarme permanentemente. La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo lo sabes? Mi hermana me ha enviado mensajes codificados a través de comerciantes. 2 mujeres que pudieran ser yo han aparecido muertas en caminos entre aquí y Veracruz. Y ayer, se volvió hacia mí con terror en los ojos, ayer vi a capitán Eduardo Ramírez hablando con doña Carmen después del incidente del pozo. El capitán Ramírez, un hombre conocido por hacer trabajos sucios para quien pagara mejor. Si estaba involucrado, la situación era más grave de lo que imaginaba. Esperanza, dije, levantándome y caminando hacia ella. ¿Por qué me cuentas todo esto? Podrías haberlo mantenido en secreto.
Porque, murmuró sin apartar la vista de la ventana, porque cuando usted me defendió ayer, vi algo en sus ojos que no había visto en años, compasión verdadera, y porque se volvió hacia mí, vulnerable como una niña perdida, porque no puedo hacer este viaje sola. ¿Me estás pidiendo que te acompañe a Veracruz? Le estoy pidiendo que me ayude a recuperar no solo mi fortuna, sino mi derecho a existir como la mujer que realmente soy. A cambio, le ofrezco... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. ¿Qué puedes ofrecerme que yo no tenga ya? La oportunidad de hacer algo verdaderamente importante. Y su voz se volvió apenas un susurro, la mitad de todo lo que recuperemos. La propuesta me golpeó como un rayo. La fortuna de los Montemayor era legendaria. Con esa cantidad de dinero podría expandir mis negocios por todo el norte de México, tal vez incluso hasta Texas. Pero mientras la observaba, con su dignidad inquebrantable, a pesar de todo lo que había sufrido, supe que el dinero no era lo que realmente me motivaba. Hay algo que necesitas saber sobre mí también, dije finalmente. Sebastián Mendoza Herrera no es mi verdadero nombre. Sus ojos se agrandaron con sorpresa. Me llamo Sebastián Mendoza y Sandoval. Soy el hijo bastardo de don Rodrigo Mendoza, uno de los hombres más poderosos de Chihuahua. Mi madre era una india tarahumara que trabajaba en sus tierras. Hice una pausa, sintiendo cómo viejas heridas se abrían. Él me reconoció, me educó, pero nunca me aceptó completamente. Construí este salón con dinero que, digamos que no pregunté de dónde venía. ¿Por qué me dice esto? Porque si vamos a arriesgar nuestras vidas juntos, necesitas saber que yo también soy alguien que ha tenido que forjar su propia identidad. ¿Y por qué? Tomé sus manos entre las mías, sintiendo cómo temblaban ligeramente. Porque creo que juntos podemos lograr algo que ninguno de los dos podría hacer solo. En ese momento, se escucharon pasos en el exterior, pasos pesados, metálicos. Botas militares. Esperanza se tensó inmediatamente. «Es él», susurró. «Es Ramírez». Los golpes en la puerta resonaron como disparos en el silencio matutino. «Don Sebastián, abra en nombre de la ley». Miré a Esperanza, y en sus ojos vi la misma determinación que sentía creciendo en mi pecho. «¿Confías en mí?», le pregunté. Asintió sin dudar. «Entonces, prepárate, porque todo está a punto de cambiar». Você está certo, vou expandir significativamente os próximos capítulos. Aqui estão os capítulos 4, 5 e 6, com aproximadamente 1.900 palavras cada. Ininusu. Capítulo 4. Los golpes en la puerta se intensificaron, y cada uno de ellos resonaba en mi pecho como un martillazo. Observé a Esperanza, que había palidecido hasta parecer un fantasma, sus manos temblorosas, aferrándose al borde del piano como si fuera su única ancla en medio de una tormenta. «¡Don Sebastián!», gritó nuevamente la voz autoritaria del capitán Ramírez. «Tengo órdenes de registro. Abra inmediatamente o derribaré esta puerta». «Sube a tu cuarto», susurré urgentemente a Esperanza. «Actúa como si acabaras de despertar y esconde esos documentos donde nadie pueda encontrarlos». Ella asintió y se dirigió rápidamente hacia la escalera. Pero antes de subir, se volvió hacia mí con una expresión que me partió el alma. «Sebastián», murmuró, usando mi nombre por primera vez sin el formal don. «Si algo me pasa, no va a pasarte nada». La interrumpí con una firmeza que no sabía si realmente sentía. «Te lo prometo». Esperé hasta escuchar sus pasos en el piso superior antes de dirigirme hacia la entrada principal. Respiré profundamente, ajusté mi chaleco y abrí la puerta con la calma estudiada de un hombre que no tiene nada que ocultar. El capitán Eduardo Ramírez se erguía ante mí como una torre de hierro y cicatrices. Era un hombre que había visto demasiadas batallas, con el rostro curtido por el sol del desierto y ojos que parecían capaces de atravesar el alma. Detrás de él, 3 soldados flanqueaban la entrada, sus rifles listos pero no apuntando directamente. «Capitán»,
dije con voz controlada. ¿A qué debo el honor de su visita tan temprano? Ramírez me estudió con la mirada calculadora de un depredador evaluando a su presa. Don Sebastián, he recibido informes preocupantes sobre actividades sospechosas en su establecimiento. Necesito registrar las instalaciones. ¿Actividades sospechosas?, pregunté, arqueando una ceja con genuina sorpresa. No comprendo a qué se refiere. Mi salón es un negocio respetable. Se me ha informado, continuó Ramírez, sacando un documento doblado de su uniforme, que usted podría estar albergando a una fugitiva de la justicia, una mujer buscada por las autoridades de Veracruz por robo y estafa. Mi sangre se transformó en hielo líquido, pero mantuve mi expresión neutra. Ramírez estaba siguiendo un guión cuidadosamente preparado, probablemente diseñado por los Mendizábal para justificar cualquier acción que tomara contra Esperanza. «Capitán, eso es una acusación muy seria», respondí, haciéndome a un lado para permitirle la entrada. «Por supuesto, puede registrar mi propiedad, no tengo nada que ocultar». Mientras Ramírez y sus hombres ingresaban al salón, mi mente trabajaba febrilmente. Necesitaba tiempo para que Esperanza escondiera cualquier evidencia de su verdadera identidad, pero también tenía que parecer completamente cooperativo. Mis únicos empleados son Tomás Guerrero, mi ayudante, que vive en el pueblo con su familia, y la cocinera, Esperanza Morales, que tiene un cuarto arriba. Expliqué mientras Ramírez examinaba el salón principal con ojos de halcón. «Ah, sí», murmuró Ramírez, deteniéndose frente al piano. «La cocinera. Esa sería precisamente la persona que necesito interrogar». «¿Esperanza?», fingí sorpresa. «Capitán, esa mujer apenas sabe leer. Ha estado trabajando para mí durante meses, cocinando y limpiando. No puedo imaginar cómo podría estar involucrada en crímenes en Veracruz». Ramírez pasó sus dedos sobre las teclas del piano, produciendo notas discordantes que resonaron en el silencio tenso. «Es curioso, don Sebastián. Este es un instrumento muy fino para un salón en una villa tan pequeña. ¿Alguien en su establecimiento sabe tocarlo?». La pregunta estaba cargada de implicaciones peligrosas. «Lo compré como decoración», mentí suavemente. «Pensé que le daría clase al lugar. Ocasionalmente viene algún viajero que sabe tocar algunas melodías simples». En ese momento se escucharon pasos suaves en la escalera. Esperanza bajaba lentamente, vestida con su ropa de dormir cubierta por una bata de algodón desgastado. Había logrado transformarse nuevamente en la humilde cocinera que el pueblo conocía. Cabeza baja, hombros encorvados, movimientos temerosos. «¿Qué sucede, patrón?», preguntó con voz temblorosa, dirigiéndose a mí sin mirar directamente a los soldados. Ramírez se acercó a ella como un felino acechando a su presa. «¿Cuál es tu nombre completo?». «Esperanza Morales, señor», respondió ella, manteniendo la mirada fija en el suelo. «¿De dónde vienes?». De un pueblo pequeño cerca de Guadalajara, señor. Vine aquí buscando trabajo después de que murió mi patrón anterior. ¿Sabes leer?». «Un poco, señor. Solo lo necesario para las recetas de cocina». Ramírez caminó en círculos alrededor de ella, como un tiburón rodeando a una víctima herida. «¿Has estado alguna vez en Veracruz?». «No, señor. Nunca he salido de Chihuahua». «Es curioso», murmuró Ramírez, deteniéndose frente a ella, «porque tengo información de que una mujer con tu descripción exacta fue vista en Veracruz hace 6 meses, poco antes de que cierta propiedad valiosa desapareciera misteriosamente». El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. Esperanza se las estaba arreglando para mantener su actuación, pero podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Debe ser un error, señor», susurró ella. «Hay muchas mujeres como yo en México». Ramírez sacó algo de su bolsillo, un retrato pequeño, claramente caro y detallado. Mi sangre se congeló al reconocer inmediatamente a Esperanza, pero no como la conocía ahora.
En el retrato, llevaba un vestido elegante, joyas, y tenía la postura orgullosa de la aristocracia. ¿Reconoces a esta mujer?, preguntó Ramírez, sosteniendo el retrato frente a los ojos de Esperanza. Hubo un momento de silencio absoluto. Podía ver cómo Esperanza luchaba por controlar su expresión, por no revelar el shock de verse retratada en su vida anterior. «No, señor», logró decir finalmente, «pero es una señora muy elegante, mucho más hermosa de lo que yo podría ser jamás». Ramírez estudió su rostro durante largos segundos que se sintieron como horas. Finalmente, guardó el retrato. «Quiero registrar su cuarto», declaró abruptamente. «Por supuesto, capitán», intervine rápidamente. «Esperanza, acompaña al capitán arriba. Muéstrale que no tienes nada que ocultar». Mientras subían, quedé solo con los otros soldados en el salón principal. Uno de ellos, un joven que no podía tener más de 20 años, se acercó al piano y presionó algunas teclas experimentalmente. «Mi hermana toca piano», comentó casualmente. «Dice que es muy difícil de aprender. Se necesitan años de práctica». «Imagino que sí», respondí, tratando de mantener mi voz neutral mientras escuchaba los pasos pesados de Ramírez arriba, seguidos por los ruidos de cajones siendo abiertos y muebles siendo movidos. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, Ramírez bajó las escaleras con expresión frustrada. Era obvio que no había encontrado lo que buscaba. «Esperanza», ordenó secamente, «quiero que toques una canción en ese piano». El mundo se detuvo. Era la prueba final, la trampa que podría destruir todo. Si Esperanza tocaba, revelaría inmediatamente su educación aristocrática. Si se negaba o fingía no saber, Ramírez sospecharía por qué un hombre como yo insistiría en mantener un piano costoso que nadie podía usar. «Capitán», intervine desesperadamente, «la pobre mujer apenas sabe cocinar. No puede...» Yo sé una canción simple, patrón», interrumpió Esperanza súbitamente, sorprendiéndome completamente. «Mi patrón anterior en Guadalajara me enseñó una melodía que tocaba para los niños de la familia». Se acercó al piano con pasos vacilantes y se sentó en el banco. Sus manos temblaron visiblemente mientras las posicionaba sobre las teclas. Luego comenzó a tocar. Lo que salió del piano fue genial en su simplicidad calculada. Una melodía infantil, la cucaracha, pero tocada con los errores exactos que cometería alguien que solo conoce las notas básicas. Notas falsas ocasionales, ritmo ligeramente irregular, la técnica amateur perfecta de alguien que había aprendido de oído. Ramírez escuchó durante unos minutos, claramente decepcionado. Era obvio que había esperado algo muy diferente. «Suficiente», gruñó finalmente. Esperanza se levantó del banco inmediatamente, como si hubiera sido liberada de una tortura. «Don Sebastián», dijo Ramírez dirigiéndose hacia la puerta, «si descubre cualquier información sobre la fugitiva que buscamos, espero que contacte inmediatamente a las autoridades». «Por supuesto, capitán, siempre coopero con la ley». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me desplomé en una silla, sintiendo cómo todo mi cuerpo se liberaba de la tensión acumulada. Esperanza permaneció de pie junto al piano, aún temblando ligeramente. «¿Cómo supiste tocar tan mal?», pregunté finalmente. «Durante mis primeros años de estudio», murmuró, «mi profesor me hizo tocar deliberadamente con errores para aprender a reconocerlos. Nunca pensé que esa lección me salvaría la vida». «Esperanza», dije, levantándome y caminando hacia ella, «esto no ha terminado. Ramírez va a regresar, y la próxima vez traerá una trampa de la que no podremos escapar». Ella asintió gravemente. «Lo sé, y sé que tenemos que partir hacia Veracruz inmediatamente». «¿Inmediatamente?» «Esta noche, Sebastián. Si esperamos más, no habrá otra oportunidad». Miré hacia la ventana, donde el sol ya estaba alto en el cielo. En unas pocas horas tendríamos que tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Entonces, dije finalmente,
será mejor que empecemos a prepararnos para el viaje más peligroso de nuestras vidas. Capítulo 5. La tarde transcurrió con una lentitud torturante mientras elaborábamos nuestro plan de escape. Cada ruido en la calle me hacía saltar, cada sombra que pasaba frente a las ventanas podría ser un espía de Ramírez. Villa de Santa Rosa, que durante años había sido mi refugio, se había transformado en una prisión de la cual necesitábamos escapar antes del anochecer. Tomás Guerrero llegó a las 3 de la tarde para su turno regular y tuve que actuar como si fuera un día normal mientras mi mente trabajaba febrilmente en los detalles de nuestra huida. El muchacho, con su rostro honesto y sus manos trabajadoras, había sido mi empleado más leal durante 2 años, pero no podía arriesgarme a involucrarle en algo que podría costarle la vida. «Tomás», le dije mientras limpiaba las mesas vacías, «esta noche voy a ausentarme por algunos días. Un negocio en Ciudad de México que requiere mi presencia personal». «Por supuesto, patrón», respondió sin levantar la vista de su trabajo. «¿Quiere que le prepare algo especial para el viaje?» «No será necesario. Esperanza me acompañará para cocinar durante el camino». La mentira salió de mis labios con una facilidad que me perturbó. «Tú quedarás a cargo del salón. Si alguien pregunta por nosotros, di simplemente que volveremos dentro de una semana». Lo que no le dije era que, si todo salía según nuestros planes, nunca regresaríamos a Villa de Santa Rosa. Mientras Tomás continuaba con sus tareas, subí sigilosamente al cuarto de Esperanza. La encontré arrodillada junto a su pequeño baúl de madera, organizando cuidadosamente los pocos objetos que podría llevar consigo. Había extendido sobre la cama sus pertenencias más preciadas. Las partituras musicales, cuidadosamente envueltas en tela encerada. Algunas joyas pequeñas que había logrado conservar de su vida anterior, escondidas en compartimentos secretos. Y finalmente, el sobre que contenía los documentos que podrían cambiar su destino. «¿Estás segura de que esos papeles son auténticos?», pregunté, señalando el sobre sellado. «Mi hermana Catalina arriesgó su propia vida para hacérmelos llegar», respondió, alzando la mirada hacia mí. Sus ojos, que durante meses habían mostrado solo resignación y dolor, ahora brillaban con una determinación férrea. «Este testamento está firmado por mi padre y certificado por 3 notarios de Veracruz. Es completamente legal». Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba al callejón trasero. «Sebastián, hay algo más que debo contarte sobre el viaje». «¿Qué cosa?» «El camino a Veracruz está plagado de bandidos, pero hay algo peor. Los Mendizábal han contratado no solo a Ramírez, sino a una red completa de mercenarios para asegurarse de que yo nunca llegue viva». Hizo una pausa, apretando los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «Han puesto precio a mi cabeza. 5,000 pesos por mi muerte, 10,000 si pueden hacerlo parecer un accidente». La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Con esa cantidad de dinero, cualquier bandido, cualquier desesperado, cualquier hombre sin escrúpulos, se convertiría en nuestro enemigo potencial. ¿Cómo sabes todo eso? Mi hermana tiene contactos en el gobierno de Veracruz. Los Mendizábal creen que son intocables, pero hay gente honesta que está dispuesta a ayudarnos si llegamos vivos. Y me acerqué a la ventana y observé las calles de Villa de Santa Rosa. Los comerciantes cerraban sus tiendas. Las mujeres regresaban del mercado con sus canastas. Los niños jugaban en el polvo mientras los perros callejeros buscaban sobras. Era una escena de tranquilidad doméstica que contrastaba brutalmente con la tormenta que se avecinaba. «Esperanza», dije finalmente, «quiero que entiendas algo. Una vez que partamos esta noche no hay vuelta atrás. Si nos atrapan, si algo sale mal, ambos moriremos. ¿Estás dispuesta a apostar tu vida en esta empresa?» Ella se volvió hacia mí y en ese momento vi algo que me quitó el aliento.
Era la misma mujer que había defendido junto al pozo hacía apenas 2 días, pero ya no era la cocinera humillada y silenciosa. Era Esperanza Josefina Montemayor y Villarreal, heredera de un imperio, una mujer que había estudiado en París y había perdido todo por amor. Sebastián, dijo con voz firme, durante 3 años he estado muerta en vida. He existido como una sombra, como un fantasma de la mujer que solía ser. Si debo morir, prefiero morir luchando por recuperar mi identidad que seguir viviendo como si ya estuviera enterrada. Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco de mis propios sentimientos. Yo también había estado viviendo una mentira, escondiendo mi verdadera naturaleza detrás de la fachada del próspero dueño de Salún. Está bien, dije, tomando su mano entre las mías. Entonces moriremos como guerreros o viviremos como reyes. Pasamos la siguiente hora planificando cada detalle de nuestra escape. Partiríamos a las 2 de la madrugada, cuando las patrullas de Ramírez estuvieran menos vigilantes. Yo había preparado mi mejor caballo, Thunder, un semental negro de sangre andaluza que había comprado a un comerciante de caballos de Sonora. Para Esperanza, tenía a Luna, una yegua palomino rápida y resistente que había demostrado su valor en viajes largos. Llevaremos provisiones para 5 días, expliqué, consultando un mapa extendido sobre la pequeña mesa de su cuarto. Agua suficiente para cruzar el desierto de Coahuila, pero tendremos que reabastecer en Monterrey. ¿Y las armas?, preguntó Esperanza. La pregunta me sorprendió. ¿Sabes usar armas? Mi padre insistió en que aprendiera a defenderme. Puedo disparar un rifle y usar una pistola con precisión razonable. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Ironía del destino que las lecciones que me dio para protegerme de bandidos ahora me sirvan para protegerme de los hombres que él consideraba respetables. Saqué de mi armario un rifle Winchester y una Colt 45, junto con suficiente munición para un pequeño ejército. Esperemos no tener que usarlas. Sebastián, dijo Esperanza, mientras verificaba el rifle con movimientos expertos. Hay una cosa más. Si algo me pasa durante el viaje, si me capturan o me matan, quiero que tomes estos documentos y se los entregues a mi hermana Catalina en Veracruz. Ella te compensará generosamente por el riesgo. No va a pasarte nada, respondí automáticamente, pero ella me interrumpió. Prométeme que lo harás. Prométeme que no dejarás que mi muerte sea en vano. La intensidad en su voz me conmovió profundamente. Te lo prometo. Cuando el sol se puso detrás de las montañas, Villa de Santa Rosa se sumergió en la oscuridad habitual. Cerré el salón como cualquier otra noche, despidiendo a Tomás con instrucciones de rutina para el día siguiente, pero mi corazón latía como un tambor de guerra. A las 11 de la noche comenzamos los preparativos finales. Cargamos las alforjas con comida, agua y municiones. Esperanza había cambiado su vestido de cocinera por ropa de montar. Pantalones de cuero, camisa de algodón grueso y un sombrero de ala ancha que ocultaría su rostro a los ojos curiosos. ¿Lista?, pregunté cuando terminamos de ensillar los caballos en el establo trasero. Lista, respondió, pero pude detectar el temblor apenas perceptible en su voz. Nos encaminamos hacia la puerta trasera del establo, guiando a los caballos en silencio absoluto. Cada paso parecía resonar como un trueno en la quietud nocturna. Fue entonces cuando escuchamos las voces. Rodearon todo el pueblo, susurraba alguien en la distancia. Ramírez tiene hombres en cada salida. Mi sangre se congeló. Nos habían anticipado. Esperanza, murmuré en su oído. Creo que tenemos problemas. En respuesta escuchamos el inconfundible sonido metálico de rifles siendo amartillados en la oscuridad circundante. «Don Sebastián», gritó la voz de Ramírez desde algún lugar en las sombras. «Salga con las manos en alto. Sabemos que está ahí». Miré a Esperanza, que había palidecido pero mantenía su compostura.
En sus ojos vi la misma determinación que había visto durante toda la tarde. ¿Tienes algún plan?, susurró. Uno muy arriesgado, respondí, desenfundando mi Colt. ¿Confías en mí? Con mi vida. Entonces, murmuré, verificando que su rifle estuviera listo, es hora de descubrir si somos tan buenos luchando como planeando. Capítulo 6. El silencio que siguió a la voz de Ramírez fue más ensordecedor que cualquier explosión. En la oscuridad del establo podía sentir el calor del cuerpo de Esperanza junto al mío, escuchar su respiración controlada a pesar del terror que debía estar sintiendo. Los caballos, nerviosos por la tensión en el aire, pisoteaban inquietos y resoplaban suavemente. «¡Don Sebastián!», gritó nuevamente Ramírez, y esta vez pude localizar su posición. Estaba aproximadamente a 30 metros, detrás del pozo donde todo había comenzado. «No haga esto más difícil de lo necesario, solo queremos hablar». «Hablar», murmuré sarcásticamente a Esperanza, con rifles apuntándonos desde todas las direcciones. Había algo que Ramírez no sabía sobre mi establo. Cuando lo construí 5 años atrás, había incluido una característica especial. Un túnel secreto que conectaba con el sótano de la casa vecina, abandonada desde que su dueño murió de fiebre amarilla. Era mi escape de emergencia en caso de que algún cliente descontento o algún bandido decidiera visitarme con intenciones hostiles. «Esperanza», susurré, «¿recuerdas que te dije que había construido este lugar con dinero de origen cuestionable?» «Sí, pues también lo construí con algunas características especiales para situaciones como esta». Me arrastré hasta la esquina trasera del establo, donde una tabla del suelo se veía idéntica a las demás, pero estaba diseñada para levantarse silenciosamente. Debajo, una abertura apenas lo suficientemente grande para que una persona pasara gateando, conducía al túnel que había excavado en secreto durante noches enteras. «¿Un túnel?», preguntó Esperanza, comprendiendo inmediatamente. «Conduce a la casa de los Herrera, que está abandonada hace 2 años. Desde ahí podemos llegar a los caballos que tengo escondidos en el arroyo seco, a 1 kilómetro del pueblo». «¿Caballos escondidos?». Siempre he creído en tener múltiples planes de escape, admití con una sonrisa que ella no podía ver en la oscuridad. «Thunder y Luna están aquí para distraer a Ramírez. Los verdaderos caballos de nuestra huida están esperando donde nadie los buscará». «Última advertencia, Mendoza». La voz de Ramírez sonaba más cerca ahora. «Entregue a la mujer y nadie saldrá lastimado». «Vamos», murmuré, comenzando a descender por la abertura, «y reza para que este túnel no se haya derrumbado». El túnel era estrecho, húmedo, y olía a tierra mojada y raíces en descomposición. Había sido un trabajo brutal excavarlo, noche tras noche, llevando la tierra en pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Ahora, mientras me arrastraba en la oscuridad absoluta con Esperanza, siguiéndome de cerca, agradecí cada hora de trabajo invertida. «¿Cuánto falta?», susurró Esperanza después de lo que parecían horas, pero probablemente eran solo minutos. «Casi llegamos. ¿Estás bien?». «He estado mejor», respondió con un toque de humor que me sorprendió, pero considerando que hace 1 hora pensé que moriríamos en una lluvia de balas, esto me parece bastante civilizado. Finalmente, llegamos al final del túnel. Encima de nosotros, otra tabla movible conducía al sótano de la casa abandonada. Escuché cuidadosamente antes de levantarla. Ningún sonido de pasos, ninguna voz humana. Emergimos en el sótano polvoriento de los Herrera. Moonbeams filtraba a través de las ventanas rotas del piso superior, creando patrones fantasmales en las paredes cubiertas de telarañas. La casa había sido saqueada por vagabundos y buscadores de tesoros, pero nadie había pensado en explorar el sótano completamente. «Por aquí», susurré, guiando a Esperanza hacia una escalera de madera que crujía ominosamente bajo nuestro peso. Cuando llegamos al piso principal,
pude ver a través de las ventanas rotas que Villa de Santa Rosa estaba completamente rodeada. Había fogatas encendidas en puntos estratégicos y podía contar al menos 12 hombres armados posicionados alrededor de mi salón. Ramírez había venido preparado para una guerra. «Mira», murmuré señalando hacia mi establo, «están concentrando toda su atención allí. Creen que todavía estamos adentro. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que descubran el túnel?» Thunder y Luna mantendrán la ilusión hasta el amanecer, cuando se den cuenta de que nunca vamos a salir voluntariamente. Entonces registrarán todo el establo y encontrarán la entrada. Nos movimos sigilosamente hacia la parte trasera de la casa, donde una ventana daba al terreno baldío que se extendía hacia el arroyo seco. La distancia hasta nuestro punto de escape era de aproximadamente 1 kilómetro a través de terreno abierto, pero la oscuridad de la noche nueva trabajaba a nuestro favor. «Esperanza», dije mientras verificaba mi pistola una vez más, «una vez que salgamos de esta casa, no podremos detenernos hasta llegar a los caballos. ¿Estás lista para correr por tu vida?» «He estado corriendo por mi vida durante 3 años», respondió con una determinación que me llenó de admiración. «Esta vez, al menos, corro hacia algo en lugar de huir de todo». Salimos por la ventana trasera y comenzamos nuestra carrera desesperada hacia la libertad. El terreno era irregular, lleno de agujeros de ratones de pradera y arbustos espinosos que se enganchaban en nuestra ropa. Cada paso parecía resonar como un disparo en el silencio nocturno, y cada sombra podría ocultar a un enemigo. Cuando llevábamos corriendo aproximadamente la mitad del camino, escuchamos gritos y ruido de actividad detrás de nosotros. Aparentemente, Ramírez había decidido registrar el establo más temprano de lo que esperaba. «¡Ahí!», gritó una voz en la distancia. 2 figuras corriendo hacia el arroyo. «¡Maldición!», murmuré tomando la mano de Esperanza. «¡Corre más rápido!». Los disparos comenzaron a silbar alrededor nuestro, levantando pequeñas nubes de polvo donde las balas impactaban el suelo. Uno pasó tan cerca de mi oreja que pude sentir el calor del plomo. «¡Ahí están los caballos!», gritó Esperanza, señalando hacia 2 siluetas oscuras que se movían inquietas entre los árboles del arroyo. Llegamos a los caballos cuando las voces de nuestros perseguidores sonaban peligrosamente cerca. Estos no eran Thunder y Luna, sino 2 caballos que había comprado específicamente para emergencias. Diablo, un semental negro con sangre de Mustang salvaje, y Estrella, una yegua pinta conocida por su velocidad y resistencia. «¿Sabes montar sin silla?», pregunté, mientras cortaba las riendas que mantenían a los caballos atados. «Aprendí en París», respondió Esperanza, saltando sobre Estrella con una gracia que habría impresionado a cualquier vaquero profesional. Montamos nuestros caballos justo cuando los primeros soldados aparecieron en el borde del arroyo. Los rifles rugieron en la noche, pero ya estábamos en movimiento, galopando hacia el sur por el lecho seco del arroyo que nos ofrecía cobertura natural. «¡Hacia las montañas!», grité por encima del ruido de los cascos. «¡Conoce senderos que ningún soldado puede seguir!». Durante las siguientes 2 horas galopamos como demonios a través del desierto nocturno. Los caballos, frescos y bien alimentados, respondían magníficamente a nuestras urgencias. Detrás de nosotros, las luces de las antorchas de nuestros perseguidores se volvían cada vez más pequeñas hasta desaparecer completamente. Cuando finalmente nos detuvimos para que los caballos descansaran, estábamos en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, rodeados de cactus gigantes y formaciones rocosas que parecían centinelas silenciosos vigilando nuestra huida. «¿Crees que los perdimos?», preguntó Esperanza, jadeando por el esfuerzo. «Por ahora», respondí, escaneando el horizonte en busca de luces que pudieran indicar persecución. «Pero Ramírez no va a rendirse fácilmente.
Probablemente ya está enviando telegramas a todas las guarniciones entre aquí y Veracruz. Esperanza desmontó y se sentó en una roca, quitándose el sombrero para dejar que la brisa nocturna refrescara su rostro sudoroso. A la luz de las estrellas parecía una figura legendaria, una princesa guerrera escapando de un castillo maldito. Sebastián, dijo suavemente, ¿te arrepientes de haber apostado todo por una mujer que conoces desde hace solo 6 meses? Me acerqué a ella y me senté en una roca cercana. Esperanza, hace 2 días pensé que conocía todo lo que había que saber sobre ti. Resulta que no sabía nada. Hace 1 hora pensé que moriríamos en una lluvia de balas. Resulta que estamos vivos y libres bajo las estrellas más hermosas que he visto jamás. ¿Eso responde mi pregunta? Me ayuda a entender que las preguntas importantes no siempre tienen respuestas fáciles, dije, extendiendo mi mano hacia ella. Pero sé que cuando te vi tocando el piano anoche, cuando escuché tu historia, cuando vi la dignidad con la que enfrentaste a Ramírez, supe que había encontrado algo por lo que valía la pena arriesgar todo. Ella tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. ¿Y qué es eso? Una causa verdadera, una mujer extraordinaria. Y tal vez, hice una pausa, sorprendido por mi propia honestidad, tal vez la posibilidad de convertirme en el hombre que siempre quise ser. En la distancia, un coyote aulló solitario, y su lamento se echó por las montañas como una canción de libertad. «Sebastián», murmuró Esperanza, «todavía nos quedan 600 kilómetros hasta Veracruz, y cada uno de ellos estará lleno de peligros que no podemos ni imaginar». «Lo sé. Pero por primera vez en mi vida, siento que estoy en el camino correcto». Ella sonrió, y esa sonrisa fue más brillante que todas las estrellas del desierto de Chihuahua. «Entonces», dijo poniéndose de pie y volviendo a montar Estrella, «será mejor que encontremos ese camino antes de que Ramírez descubra qué dirección tomamos». Mientras reanudábamos nuestro viaje hacia el destino incierto, no podía saber que los próximos días nos traerían revelaciones que cambiarían no solo nuestras vidas, sino nuestra comprensión completa de quiénes éramos realmente. Tercero capítulo 7. 5 días después de nuestra huida de Villa de Santa Rosa, el sol implacable de la costa de Veracruz se alzaba como una bola de fuego sobre el Golfo de México. Habíamos cabalgado a través de desiertos que parecían hornos infernales, cruzado ríos traicioneros donde cocodrilos acechaban entre los manglares, y esquivado patrullas militares que Ramírez había desplegado por toda la ruta hacia el este. Pero ahora, desde la cima de una colina cubierta de palmeras y cecropia, podía ver las torres de la Catedral de Veracruz, brillando bajo el sol matutino. Era el 28 de octubre. Nos quedaban exactamente 3 días para presentarnos ante el juez antes de que la herencia de Esperanza se perdiera para siempre. «¿Ves esa mansión blanca con los jardines que se extienden hasta el mar?», preguntó Esperanza, señalando hacia una propiedad imponente en las afueras de la ciudad. Sus ojos, que durante el viaje habían mostrado determinación férrea, ahora brillaban con una mezcla de nostalgia y dolor. «¿Es tuya?» «Era mía», corrigió suavemente. «Casa Montemayor. Ahí crecí. Ahí aprendí a tocar piano en el conservatorio privado que mi padre mandó construir especialmente para mí. Ahí recibí mi primera carta de amor. Ahí lloré cuando Antoine murió, y ahí mi padre me dijo que prefería verme muerta antes que deshonrada». La amargura en su voz me partió el corazón. Durante nuestro viaje, había llegado a conocer no solo a la mujer extraordinaria que se escondía detrás de la fachada de la cocinera humilde, sino también a la niña herida que seguía viviendo en su interior. «Esperanza», dije, desmontando de Diablo y acercándome a ella, «hay algo que necesito contarte antes de que entremos a la ciudad». Ella me miró con curiosidad, pero pude detectar un destello de preocupación en sus ojos.
Durante los últimos 5 días habíamos compartido peligros, secretos y momentos de intimidad que habían forjado entre nosotros un vínculo más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Pero también sabía que seguía guardando secretos sobre mi verdadera identidad. Durante todo este tiempo, comencé luchando por encontrar las palabras correctas. Has creído que soy simplemente Sebastián Mendoza, el hijo bastardo de un hacendado de Chihuahua que se hizo rico con un salón. ¿No es cierto? Es cierto, pero no es toda la verdad. Respiré profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo entre nosotros. Mi padre, don Rodrigo Mendoza, no es solo un hacendado. Es uno de los hombres más ricos de todo México, dueño de minas de plata en Zacatecas, haciendas ganaderas que se extienden por 3 estados y, hice una pausa, socio secreto de varias empresas ferrocarrileras americanas. Esperanza frunció el ceño, como si estuviera procesando las implicaciones de mis palabras. Cuando construí mi salón con dinero de origen cuestionable, continué, no era dinero robado, era dinero que mi padre me había dado para que me estableciera lejos de su familia legítima, dinero que yo rechacé durante años porque representaba su vergüenza de tener un hijo mestizo. ¿Rechazaste una fortuna? Durante 10 años viví como vaquero, como peón, como cualquier cosa que me permitiera sobrevivir sin depender de él. Pero finalmente acepté el dinero porque quería demostrarle que podía multiplicarlo, que valía tanto como cualquiera de sus hijos legítimos. Me senté en una roca cubierta de musgo, sintiendo el peso de años de resentimiento y ambición. El salón era solo el comienzo. He estado invirtiendo el dinero en tierras, en ganado, en negocios que mi padre ni siquiera sospecha que poseo. En estos momentos, admití finalmente, probablemente soy tan rico como tu familia era antes de que perdieras todo. Esperanza guardó silencio durante largos minutos, observando la ciudad que se extendía ante nosotros como un mapa de su pasado perdido. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó finalmente. Porque cuando entremos a Veracruz, cuando te presentes ante el juez para reclamar tu herencia, quiero que sepas que no lo hago por dinero, lo hago porque... Me detuve, sorprendido por la intensidad de mis propios sentimientos. ¿Por qué qué, Sebastián? Porque en algún momento durante estos 5 días me enamoré de ti. No de tu fortuna, no de tu título, sino de la mujer que tocó la cucaracha deliberadamente mal para salvar nuestras vidas. De la mujer que montó por el desierto sin quejarse jamás. De la mujer que me ha mostrado lo que significa la verdadera valentía. Esperanza desmontó de Estrella y caminó hacia mí. Sus ojos estaban húmedos, pero su sonrisa era la más hermosa que había visto jamás. Sebastián Mendoza y Sandoval, murmuró, usando mi nombre completo. Durante 3 años he creído que el amor era una maldición que solo traía dolor y deshonra. Pero tú, tocó mi rostro con sus manos suaves. Tú me has mostrado que el amor también puede ser salvación. Nos besamos allí, en la cima de esa colina, con la ciudad de Veracruz extendiéndose ante nosotros como una promesa de futuro. Era un beso que sabía a libertad, a esperanza, a la posibilidad de comenzar de nuevo. Cuando nos separamos, Esperanza tenía una expresión misteriosa en su rostro. Sebastián, dijo suavemente, yo también tengo una confesión que hacer. ¿Cuál? La fortuna que vamos a reclamar es mucho mayor de lo que te he dicho. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Mi padre no solo era dueño de haciendas azucareras, era el socio silencioso de la Compañía Comercial de las Antillas, que controla la mayor parte del comercio entre México y Europa. También tenía inversiones secretas en bancos de Londres y París. Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y determinación. Si recupero mi herencia completa, no solo seré rica, seré una de las mujeres más poderosas de todo México. La revelación me golpeó como un rayo. Habíamos estado arriesgando nuestras vidas no solo por una herencia considerable,
sino por un imperio comercial que podría rivalizar con las fortunas más grandes del continente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Por la misma razón que tú no me dijiste la verdad sobre tu riqueza, respondió con una sonrisa triste, porque quería saber si me ayudarías por quién soy, no por lo que podría darte a cambio. Nos quedamos allí, dos fugitivos en una colina, contemplando la ironía de nuestra situación. Ambos habíamos huido de fortunas familiares. Ambos habíamos construido identidades falsas y ambos habíamos encontrado en el otro algo más valioso que todo el oro de México. Esperanza, dije finalmente, independientemente de lo que pase cuando reclames tu herencia, hay algo que quiero pedirte. ¿Qué? Cásate conmigo. La propuesta salió de mis labios antes de que pudiera pensarla completamente, pero en el momento en que las palabras fueron dichas, supe que era lo correcto. ¿Me estás pidiendo matrimonio en una colina, después de 5 días huyendo por nuestras vidas, sin siquiera tener un anillo? Te estoy pidiendo que seas mi socia en la vida, mi compañera en todas las aventuras que vengan, Busqué las palabras correctas, mi razón para ser mejor hombre del que era antes de conocerte. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Sebastián Mendoza y Sandoval, me has salvado de una vida de humillación y invisibilidad. Me has devuelto no solo mi dignidad, sino la esperanza. Sí, me casaré contigo. Sellamos nuestro compromiso con otro beso, pero fue interrumpido por el sonido de cascos de caballos, acercándose rápidamente desde el camino que habíamos seguido. «¡Maldición!», murmuré, corriendo hacia los caballos. «Ramírez nos ha encontrado». Pero cuando las figuras aparecieron por el sendero, no eran soldados uniformados. Eran 3 jinetes vestidos elegantemente, y al frente cabalgaba una mujer joven cuyo parecido con Esperanza era inconfundible. «¡Esperanza!», gritó la mujer, espoleando su caballo hacia nosotros. «¡Hermana! ¡Catalina!». Esperanza corrió hacia su hermana con los brazos extendidos. Las 2 mujeres se abrazaron con una intensidad que habló de años de separación y preocupación. Catalina Montemayor era claramente más joven que Esperanza, pero tenía la misma elegancia natural y los mismos ojos inteligentes. «¿Cómo sabías que estaríamos aquí?», preguntó Esperanza cuando finalmente se separaron. «Mis contactos en el gobierno me informaron sobre la persecución de Ramírez. He estado vigilando todos los caminos hacia Veracruz durante una semana». Catalina se volvió hacia mí con una expresión evaluadora. «Y usted debe ser el hombre que arriesgó todo para traer a mi hermana a casa». «Sebastián Mendoza y Sandoval para servirle», respondí, inclinando la cabeza respetuosamente. «Los Mendoza de Chihuahua», murmuró Catalina, y pude ver el reconocimiento en sus ojos. «Su reputación es conocida incluso aquí». «Catalina», interrumpió Esperanza, «¿qué hay de los Mendizábal? ¿Siguen tratando de impedir que reclame mi herencia?». La expresión de Catalina se oscureció. «Peor que eso. Han sobornado al juez original. Mañana habrá una nueva audiencia con un juez diferente, pero los Mendizábal han traído testigos falsos que jurarán que tú moriste hace 2 años». Mi sangre se enfrió. Habíamos llegado tan lejos, habíamos superado tantos obstáculos, solo para enfrentar una nueva traición en el último momento. «Pero», continuó Catalina con una sonrisa misteriosa, «tengo una sorpresa para ellos. ¿Recuerdas al padre Miguel Sandoval de Villa de Santa Rosa?». «Por supuesto», respondí, sorprendido de escuchar el nombre del sacerdote de mi pueblo. «Resulta que el padre Sandoval es hermano de don Alejandro Sandoval, el gobernador de Veracruz. Cuando se enteró de la situación de mi hermana, envió un mensaje a su hermano explicando cómo usted defendió a una mujer inocente contra injusticias terribles. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. ¿El gobernador va a intervenir?». «Mejor que eso», dijo Catalina. «Ha designado personalmente a un juez federal especial para escuchar el caso,
un hombre incorruptible que conocía y respetaba a nuestro padre. Esperanza tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. «Sebastián, ¿te das cuenta de lo que esto significa?» «Significa», dije, sintiendo como una sonrisa se extendía por mi rostro, «que mañana no solo vas a recuperar tu herencia, vas a ver a los Mendizábal enfrentar la justicia que han estado evitando. Y significa», añadió Esperanza, mirándome con ojos llenos de amor, «que vamos a comenzar nuestra nueva vida juntos no como fugitivos, sino como lo que realmente somos. Dos personas que se encontraron en la oscuridad y se ayudaron mutuamente a encontrar la luz». Esa noche, en la habitación más lujosa del Hotel Palacio de Veracruz, Esperanza se sentó ante un piano de cola mientras yo observaba desde una butaca de terciopelo rojo. Pero esta vez no tocó para ocultar su identidad o para salvarnos de nuestros enemigos. Tocó porque era libre de ser quien realmente era. Esperanza Josefina Montemayor y Villareal, una mujer que había perdido todo, había encontrado el amor verdadero y estaba a punto de reclamar no solo su fortuna, sino su derecho a existir en el mundo sin disculpas ni humillaciones. Mientras la música llenaba la habitación, pensé en el viaje extraordinario que nos había traído hasta aquí. Dos personas rotas, cada una escondiendo secretos sobre su verdadera identidad, que habían encontrado en el otro la fuerza para enfrentar sus miedos más profundos. Al día siguiente, cuando Esperanza firmara los documentos que la restaurarían oficialmente como heredera del Imperio Montemayor, también firmaríamos nuestro contrato matrimonial. Pero sabía que el verdadero compromiso ya había sido sellado en las montañas de Chihuahua, bajo las estrellas del desierto, cuando dos almas perdidas decidieron apostar todo en la posibilidad de redención mutua. La música se detuvo, y Esperanza se volvió hacia mí con la sonrisa más radiante que había visto jamás. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que a veces», respondí levantándome y caminando hacia ella, «las mejores historias comienzan cuando pensamos que todo ha terminado». «¿Y cuál crees que será el final de nuestra historia?». «Creo», dije, tomándola en mis brazos, «que esto no es el final, es solo el comienzo». Afuera, las campanas de la Catedral de Veracruz comenzaron a repicar, anunciando un nuevo día. Para nosotros, anunciaban una nueva vida, una vida donde el amor había triunfado sobre la injusticia, donde la verdad había vencido a la mentira y donde dos corazones rotos habían encontrado la manera de sanarse mutuamente. En la distancia podía ver los mástiles de los barcos que partían hacia Europa, llevando consigo las esperanzas y sueños de miles de personas. Mañana, Esperanza y yo comenzaríamos nuestro propio viaje hacia un futuro que no podíamos imaginar completamente, pero que sabíamos enfrentaríamos juntos. La cocineira negra que había sido desprezada en Villa de Santa Rosa habíase transformado na mulher mais poderosa de Veracruz. E eu, o filho bastardo que havia passado anos tentando provar seu valor, havia descoberto que meu verdadeiro valor não estava no dinheiro ou no poder, mas na capacidade de amar e ser amado sem condições. Era, finalmente, uma verdadeira redenção. Así termina esta increíble historia de amor y redención. ¿Te gustó este final? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes del Viejo Oeste. Nos vemos en la próxima aventura.